Es el Señor el que tiene el control de la vida y la muerte. Lo sabemos. Pero realmente creemos eso. Cuando unos jóvenes celebran su licenciatura y uno se enoja con otro y a la salida le dispara y lo mata y le dispara 2 o 3 veces. La idea es matarlo. Y la juventud. Así está. Podemos ir viajando y dirigirnos hasta la iglesia misma. Y en el viaje podemos chocar. O podemos atravesar una calle y alguien nos atropella. No tenemos el control de la vida. Yo quiero que usted piense solamente en esto. No tiene usted el control de la vida. Su vida es prestada, no es suya. No controla nada si lo piensa de esa forma. Puede estar durmiendo en la noche y le viene un ataque. Y el mundo dirá, pero si se veía sano. Y el típico comentario de la gente que dice, pero si lo vi ayer, pero murió. La vida es ficticia. Es un soplo, una neblina. Sale en la mañana, sale el sol, la neblina desaparece. Y uno se recuerda y dice, pero eso pasó hace 20 años atrás, 30 años atrás. Lucas 7 nos habla de un joven. Dice, aconteció después que nuestro Señor iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y es interesante ver que la Biblia menciona que al Señor lo seguían grandes multitudes y varias personas lo iban a escuchar. Sentían la necesidad de ir a escuchar y por eso se juntaba tanta gente, multitudes seguían al Señor. El Señor habla de manada pequeña en comparación al mundo, pero las multitudes seguían al Señor. Había una palabra que salía de su boca que a la gente le hacía falta. Por eso es que el profeta nos dirá, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció en la oscuridad. Mucha gente seguía a nuestro Señor, sus discípulos y una gran multitud. Hay personas en esta sala que son discípulos del Señor, son seguidores del Señor y hacen lo que el Señor ordena. Son discípulos del Señor, alumnos que aprenden de su maestro, siervos que aprenden de su Señor. Pero en esta sala también hay una gran multitud, como dice aquí. Y aunque en muchos lugares religiosos no se hace la diferencia, aquí siempre se hace la diferencia. No podemos o no puedo decirle a una persona, bienvenido hermano o bienvenida hermana, si no sé cómo está su condición espiritual. Un joven ayer me contaba que se va a bautizar. ¿Y por qué te vas a bautizar? Porque a mi papá le dijeron que si quería que le hicieran eso en la iglesia, yo me bautizo y así todos nos bautizamos juntos. Está sucediendo, hermanos. Está sucediendo. Porque no se hace la diferencia. Hay personas que creen en Cristo y hay personas que no creen en Cristo. Los que creen en Cristo, cuando mueran, estarán con el Señor. Los que no creen en el Señor Jesucristo como Salvador, cuando mueran, cuando partan de este mundo, no estarán con el Señor. Estarán en un lugar que el mismo Señor lo denomina infierno, lugar de condenación, un lugar que arde con fuego y azufre, lugar terrible, de tormentos, que muchas veces el corazón de uno quisiera que no existiera. Cuando familiares de uno parten y uno sabe que hablándoles del Señor ellos han dicho, déjeme así, soy feliz, y si muero, que muera rápido. Le seguía los discípulos y una gran multitud. Cuando llega cerca de la puerta de la ciudad,
de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aquí vemos otro grupo, la compañía en los momentos de dolor de esta mujer. Hay un grupo de personas que la sigue y la ayuda en su dolor, porque ya era viuda, había tenido la partida de su esposo, y el único sustento que le quedaba a su hijo, y ahora su hijo parte, es un difunto, es un cuerpo que no tiene vida. Y en el pueblo de Israel las costumbres eran que se moría la persona y la sacaban en el mismo día a sepultarla. Y el Señor llega cerca de la puerta y hay este encuentro, que me gusta pensarlo así, un encuentro de la vida con un encuentro de la muerte. Un grupo de personas acompañando a la muerte. Esta viuda con su hijo difunto, la compañía de la muerte. Y el Señor viene entrando, así como lo que pasó con este mundo. Este mundo en oscuridad, en tinieblas, y el Señor irrumpe, el Señor entra con su luz que alumbra a todo hombre. La luz del mundo venía a este mundo. En el mundo estaba, dice Juan, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le recibió, los suyos no le recibieron. Ejemplo de nosotros, rebeldes, escuchando una y otra vez el mensaje de salvación. Usted no lo sabe, no tiene por qué saberlo, yo le cuento. Varias veces sentí en este lugar que el Señor me hablaba. Y rebeldemente no le hice caso. Tuve que hablar fuertemente a mi vida. No tienes por qué esperar aquel momento que te hable el Señor de esa manera. No tienes por qué. Igual que los niños. Hay niños que aprenden con palabras. Otros hay que retarlos. Y a otros el papá debe castigarlos. Puedes entender con la paz del Señor solamente. Nuestro corazón, cuando está aquí presente y escucha que el Señor le ama, y uno dice, sí, me ama el Señor y me está hablando. Pero si sales de este lugar de la misma forma que llegaste, tu corazón fue rebelde a lo que el Señor te estaba diciendo. Y este grupo, con el difunto y la muerte, va saliendo de la ciudad, y el Señor y la vida vienen entrando a la ciudad. Él dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores, no llores. Esto del lloro, del llanto. Pregúntate, ¿por qué lloras tú? ¿Cuáles son las causas de tu llanto? ¿Por qué lloras? ¿Lloramos por cosas sentimentales? ¿Lloramos por la partida de alguien querido? ¿Lloramos porque perdimos una carrera? ¿Porque no nos resultó un trabajo y lloramos? La Biblia, los hombres de Dios, lloran porque la iglesia está en una condición perversa, porque nadie oye la voz de Dios y los hombres de Dios lloran por eso. Porque la gente escucha el llamado de Dios y la gente rebelde y los hombres de Dios lloran por eso. ¿Notan la diferencia entre el lloro de Dios y el lloro que tenemos nosotros comúnmente? No llores, no llores, le dijo el Señor. No llores. Acercándose, tocó el féretro. Versículo 14. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Es interesante que el Señor no le dice, alto ahí, deténganse. El Señor toca el féretro, donde iba el joven. Es figura de nosotros. Ese joven es figura de usted, de mí. Que andamos en este mundo, hacemos todo lo que hacemos, pero estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos, sin vida.
como el profeta Ezequiel lo veía, huesos secos, sin vida. Huesos secos, no podemos hacer nada. Vaya usted al cementerio y le habla a un muerto y le dice, vamos allí, vamos allá. No le va a hacer caso, es un muerto. Eso es lo que provoca la gente religiosa cuando a una persona le dice, vamos a la iglesia y allí cambia si te acercas a Dios. Sigue siendo muerto, aunque cambie, aunque tal vez deje el cigarro, deje el vicio. Si no tiene al Señor en su corazón, está muerto, muerto, muerto. Y está como Lázaro, lleve ya ese hediondo delante de la presencia de Dios. Sus obras como trapo de inmundicia. Y hagan lo que haga, siguen muertos para Dios. El Señor toca el féretro. Y un día en mi vida me tocó. No tiene que decir deténganse, voy a hacer algo, no. Su autoridad, su poder toca solamente el féretro. El toque del Señor hace milagros, el toque del Señor. En una vida, en un corazón. Y usted se preguntará, ¿me estará hablando a mí el Señor? Sí, está hablando. ¿Seremos rebeldes a lo que el Señor nos dice? Toca el féretro nuestro Señor, porque ante el dador de la vida, quien creó todas las cosas, que en un principio dijo, hagamos al hombre, que planeó, que ideó cómo funcionaría nuestro cuerpo, y creó detalladamente nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros músculos, nuestros nervios, todo lo creó detalladamente, con algo específico en cada parte. El dador de la vida está frente a una persona que ha muerto, y la toca solamente. No llores, le dice a su madre, no llores. Y al joven lo toca y le habla. Es el único que puede hablarle a un muerto, nuestro Señor, cuando estábamos muertos, nuestros delitos y pecados. ¿Y qué queremos decir con delitos y pecados? Tu rebeldía contra Dios. ¿Cuánto oras tú al Señor? Si no eres creyente, ¿no puedes orar? ¿Cuánto lees tu Biblia diariamente? Si no eres de Cristo, tal vez leas y digas, no entiendo nada. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a entender lo que la Escritura muestra. Cuando Jesucristo entra en la vida de nosotros, hay un velo que se corre. Que lo que antes no veíamos, ahora lo vemos. Y vemos que hay gente que camina en la calle pero está muerta espiritualmente. Y hay gente que está en el hospital muriendo y está más viva espiritualmente de los que andan afuera en la calle. No llores. Y al joven le dice, levántate. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate, levántate. ¿Cómo es posible un muerto? ¿Qué habrán pensado los que estaban alrededor de la mujer? Ellos están acompañando a una señora que ha perdido a su hijo, su único, su sustento, que le provee de cosas materiales. Tal vez irán pensando, pobre señora, va a quedar desprovista de lo económico. Su hijo que la ayudaba partió, ya no está. Joven, a ti te digo, levántate, levántate. ¿Qué nos dice el Señor hoy día? A cada uno de nosotros, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. El que cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El que creyere no será avergonzado. ¿Tienes fe en nuestro Señor Jesucristo o para ti seguirá siendo un maestro? Para mucha gente en el mundo que va a celebrar incluso
Su nacimiento, el Señor es una persona buena. Es un maestro bueno, como le llamaban incluso en la Biblia algunos. Sí, Jesús dejó buenas enseñanzas. Dejó cosas buenas para hacer. Pero de ahí a que Él sea Dios, ya ahí la gente no cree mucho. Y más aún que se le diga a esa gente que si no cree en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, irá al infierno, y la gente ya empieza a retroceder y no cree. Está bien que le digan las cosas bonitas, pero que ya empiecen a decirle que uno es pecador, que cada obra que uno hace, si no es creyente, si no es hijo de Dios, es como un trapo de inmundicia. Ya la gente empieza a sentirse incómoda que le hablen de Jesucristo. Puede hacer 1000 obras, y si la gente no tiene a Cristo en su corazón, su destino es el mismo que una persona que vivió en los deleites y placeres de este mundo. Cristo, nuestro Señor, es el centro del plan de salvación. Por eso es que Él dice al joven, joven, a ti te digo, levántate, y lo indica Él. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Comenzó a hablar. Estaba muerto y comenzó a hablar. ¿Qué es lo que provocó ese cambio en un féretro, en un funeral? ¿Qué provocó el cambio? Que el Señor tocara ese féretro y le hablara a ese joven. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está, entre comillas, la religiosidad en nuestro país? Está en el suelo. Y el Señor nos está hablando día a día. Y nos dice, levántate. Un pasaje de Pablo dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. A los huesos secos que estaban en Ezequiel, el profeta los ve, huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? Le pregunta Ezequiel a Dios. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes. El Señor le dice, háblales. Y el profeta habla a estos huesos y comienza a formarse hasta las coyunturas, los nervios, los músculos, la carne. Pero ¿sabe qué? En esa historia de Ezequiel están los huesos, tienen carne, tienen tendones, pero le falta algo todavía. No tienen espíritu. Y un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Este joven tenía huesos, tenía músculo, tenía tendones, era un cuerpo, pero estaba muerto. En el día de hoy, si una persona no tiene al Señor Jesucristo como Salvador, puede hacer todas las actividades que hace a diario, pero debe saber que delante de Dios está muerto. ¿Dónde podemos encontrar vida espiritual? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirar a la cruz de Cristo, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La gente en el mundo busca socorro, busca ayuda. La gente se desespera. Todos los días muere alguien en mi población. Se ven los noticiarios. Todos los días está muriendo gente. Y se ve cada vez más balazos y esas cosas que antes no se veía. Y la droga y todo eso. ¿Y acaso nuestra ciudad está llena de eso? Las tinieblas, y el Señor llega con la luz del Evangelio. Joven, a ti te digo, levántate. Y luego, cuando se incorpora este joven, que es figura de una persona que escucha la voz de Dios, que escucha la voz del Señor, y obedece al Evangelio, y dice, Señor, obedezco a tu palabra. Si tú me dices que me levante, me levanto. Si tú me dices que crea, creo. Si tú me dices, y tú eres quien conoce todos mis pecados, si tú me dices que yo los borro los pecados, yo lo creo. ¿Y luego qué? ¿Qué dice el joven? Se incorpora.
se incorpora y luego habla. Un joven, un endemoniado, quiere seguir al Señor y el Señor le dice no. A muchos le decía así y lo seguían, las multitudes y todo, pero a ese en específico le dijo no, vuélvete y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. El testimonio, el hablar a otros de Cristo, el no desconocer. Con los jóvenes veíamos en la mañana la clase, la negación de Pedro. Cuando el gallo haya cantado me negarás 3 veces, y lo hizo. Y luego el Señor le pregunta más adelante, ¿me amas, Pedro? 3 veces también. Pero ¿sabe qué? En el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, vemos a Pedro sin miedo, sin temor, sin nada, predicando a Cristo. Predicando a Cristo. Lo amenazaban, lo ponían en la cárcel y él seguía predicando. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué importa obedecer a los hombres? A veces hay gente que no se atreve a seguir a Cristo porque le tiene miedo al que dirán de los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes o primero que a los hombres. Y este joven dice, comenzó a hablar. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Dice el verso 16. Tuvieron miedo. En vez de sentir gozo, de sentir otras cosas, tuvieron miedo. A la gente le da miedo a veces el cambio que el Señor provoca en las personas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró ese cambio? ¿Cómo fue tan radical su cambio? Porque Cristo entró en esa persona, obró a través del Espíritu Santo. Y luego viene, dice, glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Eso es lo que se va a celebrar en parte en los próximos días, que Dios visitó a su pueblo que estaba en oscuridad. Que Dios, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, anduvo entre nosotros. Y Juan dirá, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nuestro Señor es Dios por sobre todas las cosas. Y Él quiso morir por tus pecados, por mis pecados, mis transgresiones, mis hechos, mis faltas. Como quieras llamarle, la Biblia lo llama pecado. Pero en el Señor hay salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.